Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos gracias porque nos permites iniciar este curso académico del año 2014. Invocamos tu nombre, Señor, agradecidos, sabiendo que ya estás presente, porque tú nunca te ausentas de nuestra realidad humana. Abrimos nuestros corazones a ti para sentir tu presencia grata y edificante en nuestras vidas. Gracias porque nos das el privilegio de trabajar en esta alma mater, en esta casa de estudio, en este ministerio que a ti te pertenece y nosotros somos solo simples mayordomos y tú quieres hallarnos siempre mayordomos fieles, lo cual solamente con tu ayuda podemos lograrlo. Padre, pedimos que este año académico 2014 y los que vendrán sean siempre bendecidos por ti, que proveas los recursos necesarios a nuestra universidad, nuestros estudiantes, y poder cada día crecer, profundizar nuestra relación contigo y prepararnos mejor para ser pueblo reverente y obediente a tu palabra, y de esta forma dar un servicio de excelencia a nuestra comunidad. Que la crucifixión, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea un motivo de gratitud, alabanza y fidelidad a Dios por este sacrificio inmenso en la cruz del Calvario y rescatarnos de la muerte eterna y darnos la vida. Y de esta forma, Señor, te entregamos este acto inaugural del curso académico 2014 y que tu Santo Espíritu dirija al exponente de esta mañana, el doctor Jorge Ruiz Castro, y todo cuanto hagamos sea para honrar y bendecir tu santo nombre. En Jesucristo oramos. Amén. A continuación tendremos palabras de bienvenida a cargo de la excelentísima señora doctora Lidia Ruth Zamora, rectora de nuestra universidad. En esta mañana especial, la UPOLI les acoge en su recinto central. Se honra con la presencia de nuestros invitados, de nuestros funcionarios, estudiantes y el personal que integra esta alma mater. En esta mañana les damos la bienvenida como una manera breve de manifestar la alegría de estar juntos y juntas en esta mañana. Nos sentimos satisfechas al haber aceptado ustedes nuestra invitación. Y como invitados e invitadas a esta casa de estudios, les acogemos con mucho júbilo y mucha alegría, esperando que este momento lleno de espiritualidad que le hemos de imprimir a este evento nos ayude a todos y a todas a sentirnos bien en este recinto. Cuando invitamos a alguien a nuestra casa, deseamos que se sientan bajo un techo amigo, con una seguridad que les sugiera sentirse muy cómodos y cómodas y en familia. Si el día de hoy algunos de nosotros no nos reconocemos o conocemos, lo que esperamos es que al terminar la actividad nos sintamos amigos y amigas, o al menos que sintamos el deseo de iniciar una amistad entre nosotros. En las invitaciones que solemos hacer a nuestros amigos y amigas, siempre hay algo que compartir. Y en este caso, nosotros vamos a compartir con ustedes la amistad y aprecio y un momento de reflexión sobre lo que es y hace y el pensamiento de la UPOLI. Hoy es un día muy especial para todos y todas
que estamos aquí presentes porque se trata de la lección inaugural, la cual estará dedicada a una reflexión, a mostrar y a compartir, y si es posible, nutrir nuestro ser, nuestro intelecto y nuestra academia, nutrirlo con la excelencia que poseemos. Y esta es nuestra herencia y espiritualidad en Cristo. Hemos escogido al doctor Jerjes Ruiz a fin de que nos ayude a nosotros y a nosotras a reflexionar, a encontrar causas y propuestas ante los desafíos que enfrenta la educación superior en Nicaragua y en el mundo. Siéntanse en familia, sientan nuestro afecto y nuevamente les expresamos a ustedes bienvenidos. Gracias. Es un honor para nosotros escuchar la semblanza del expositor de la lección inaugural, la educación superior cristiana en la postmodernidad, una perspectiva latinoamericana, y nos referimos al doctor Jerjes Ruiz Castro, quien es miembro del Patronato Universitario, es director del Instituto de Desarrollo Humanístico, IDEHU, y es decano de la Escuela de Teología, la cual está a cargo de la maestra Margarita Guevara Doña, vicerrectora académica de nuestra universidad. Muy buenos días, autoridades, miembros del patronato universitario, académicos, decanos, decanas, personal administrativo, estudiantes e invitados todos. Es un honor para mí dar lectura a la semblanza del doctor Jerjes Ruiz Castro. El doctor Jerjes Ruiz Castro es sobre todo un pastor bautista que disfruta acercándose a su rebaño y proveyendo el alimento para el crecimiento espiritual de la congregación. Actualmente presta sus servicios pastorales a la Primera Iglesia Bautista de Mazatepe y en la Iglesia Bautista Filadelfia de Masaya. Graduado de bachiller en teología en el Seminario Teológico Bautista de Nicaragua. Prosiguió sus estudios de licenciatura en el Seminario Bíblico Latinoamericano en San José, Costa Rica. Y posteriormente culminó su doctorado en ministerio en San Francisco, en Seminario Teológico de California. Otros estudios superiores lo ubican como experto en estudios de justicia y paz, constelaciones familiares, ecumenismo y misión de prestigiosos centros internacionales de Guatemala, México y California. Su trayectoria profesional le ha llevado a ser rector, decano y profesor del Seminario Teológico Bautista de Nicaragua, miembro del Patronato Universitario de la UPOLI desde 1980 al presente, institución en la cual es cofundador del Instituto de Investigación y Desarrollo Humanístico, el cual dirige al momento, del Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños y de la Escuela de Teología, de la cual también es director. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Misiones Ecumenistas del Mundo, presidente del Sexto Congreso Latinoamericano de las Humanidades, desarrollado en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, y presidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica. También se ha destacado como escritor, habiendo publicado Teología Bíblica Latinoamericana, Pautas Hermenéuticas en San José, Costa Rica, en 1977, y artículos en diversas revistas teológicas
especialmente en Chilot, Revista Nicaragüense de Teología, de la cual fue cofundador. En 1990 recibió la distinguida Orden Arturo Parajón por sus magníficas contribuciones a la obra bautista de Nicaragua, por parte de la Convención Bautista de Nicaragua. Es orador de prestigio, poeta y abnegado hijo, esposo y padre. Muchísimas gracias. Excelentísima señora Lidia Ruth Zamora, PhD, rectora magnífica de UPOLI. Excelentísimo señor Tomás Telles Ruiz, máster en Ciencias, vicerrector general de UPOLI. Excelentísimos miembros del personal diplomático acreditado en nuestro país, presentes en esta lección inaugural. Excelentísimo señor Félix Ruiz Rivera, presidente de la Convención Bautista de Nicaragua. Ilustrísimo señor Pastor Carlos Almanza, secretario general de la Convención Bautista de Nicaragua. Ilustrísimo señor ingeniero Arturo Collado, secretario técnico del CNU y acompañantes. Excelentísimo señor maestro en ciencias Pablo Cruz, director del Colegio Bautista de Managua. Ilustrísima señora Jenny Bolufer, decana académica del Seminario Teológico Bautista. Ilustrísimo señor doctor Raúl Lira, consultor externo. Excelentísimo señor doctor Anton Ballester, presidente de GMG. El ilustrísimo señor doctor Duani Casete, gerente general de GMG. Excelentísimos rectores y representantes de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades. Ilustrísimos señoras y señores miembros del Patronato Universitario UPOLI. Ilustrísimas señoras vicerrectoras, vicerrector, decanos, decanas de escuelas, directoras y directores de institutos, áreas académicas, personal docente, áreas administrativas de la UPOLI, distinguidos miembros representantes sindicales, distinguidos dirigentes de UNEN, UPOLI y comunidad estudiantil, distinguidos invitados todos y todas. De acuerdo con Osho en su libro Meditación para gente ocupada, todo el pasado está presente en el momento presente. El momento presente es una culminación de todo el pasado y el comienzo de todo el futuro. Por ello, pensar en la educación superior cristiana nos lleva a repasar su historia para entender mejor nuestro presente y vislumbrar nuestro futuro. Históricamente hay una estrecha relación entre el cristianismo y la educación, cuya máxima expresión fue la creación de las universidades por la Iglesia institucional. Las universidades en muchos casos se han salido de la órbita del cristianismo e incluso se han lanzado contra él mismo en su expresión institucional. A pesar de ello, el cristianismo ha considerado la creación y conducción de universidades como parte de su misión docente en el mundo. En los inicios del siglo XXI, viviendo en la posmodernidad, las universidades de inspiración cristiana, sean católicas o evangélicas, se encuentran con el desafío ético prioritario, que es la vida amenazada de los y las excluidas del mundo y del planeta Tierra, lo cual implica el diálogo con la ciencia y la religión que conlleve
a una espiritualidad ecuménica y liberadora. El movimiento de Jesús y la academia. Tomemos dos personajes del Nuevo Testamento como referentes: Jesús de Nazaret y el apóstol Pablo. Jesús de Nazaret es para nosotros el maestro por antonomasia. Este carpintero de Galilea, profeta a la vez, arraigado en la tradición profética del Antiguo Testamento, hizo su manifiesto en una sinagoga de su humilde pueblo, Nazaret de Galilea. Jesús no encontró en los académicos de su tiempo la esperanza del pueblo empobrecido. Y es por eso que en su manifiesto en la sinagoga de Nazaret proclama el jubileo de Dios para un pueblo que vive en condiciones de sometimiento, pecado y desengaño. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús estuvo marcada por la crítica a los doctores de la ley, porque no daban buena nueva a los pobres, porque en el fondo el proyecto de ellos era el proyecto davídico y sacerdotal concretado en el templo, que en la práctica fue un proyecto de dominación aliado del Imperio Romano. Jesucristo sí traía libertad a los y las cautivas, el proyecto de Dios, proyecto de vida para toda persona, anunciado por los profetas de Israel. Y el apóstol Pablo, en el Areópago, que era, por decirlo así, la universidad abierta de Atenas. Lo importante del apóstol Pablo en ese discurso es el hecho de que por primera vez el cristianismo y el mundo filosófico griego representado por Atenas se encuentran. Pablo es invitado a decir su palabra ante estoicos y epicúreos y acepta. Él estaba preparado para el diálogo con la cultura helenística de su tiempo, con la academia contemporánea. El inicio de su discurso, la Captatio Benevolentiae, fue en verdad una crítica dicha suavemente, diplomáticamente, contra la superstición e idolatría pagana, y la hace no tomando como punto de partida el Antiguo Testamento, como lo haría en las sinagogas de los judíos, sino partiendo del arte religioso de Grecia. Al identificar al Dios no conocido de los griegos con el Dios que anuncia, Pablo o ha sido iluminado por el Espíritu Santo o ha hecho algo genial: tender un puente entre la fe cristiana y la cultura helénica. Pablo no está tratando de demostrar la existencia de Dios, pues sus oyentes la aceptan. Quiere explicar el verdadero ser de Dios que se revela en la naturaleza y en la historia. Hace ver que Dios trasciende las obras de los hombres, no cabe en los templos humanos, y a todos los hombres y mujeres se les ha manifestado de alguna manera. Pablo establece sus afirmaciones haciendo referencias a la poesía griega. La cita implícita reproduce un verso de Epiménides de Creta del siglo VI a.C. en su poema Minos, y la cita explícita
corresponde a un verso de Arato, siglo III a.C., en su poema Fenómenos. Luego pasa a interpelar la cultura filosófica griega con el señorío del resucitado entre los muertos. He aquí la frontera entre el paganismo griego y el cristianismo, la fe en la resurrección. Los filósofos se rieron de la resurrección. Hubo algunas honrosas excepciones, entre las cuales estaban Dionisio, que según Eusebio de Cesarea fue el primer obispo de Atenas, y Dámaris, quizás una culta dama de la sociedad ateniense. Resumiendo, el movimiento de Jesús tuvo que ver con los sabios de su tiempo, con el mundo universitario, entre comillas, contemporáneo, doctores judíos y filósofos griegos. Pero en términos generales, no se hizo al lado del movimiento de Jesús, por lo cual tanto Jesús como Pablo fueron críticos de la academia al no optar por el proyecto de Dios. Ni Jesús ni Pablo siguieron al Dios de los filósofos, sino al Dios de la vida, de la humanidad y de la creación proclamada por los profetas de Israel. Paso al punto 2, de la Edad Antigua a la Edad Media. La Iglesia antigua, que sucedió al movimiento de Jesús en su desarrollo histórico, fue generando educación, primeramente elemental, catecumenal, pero después superior y de investigación científica, que fueron la preparación de la universidad. La universidad en el mundo occidental es una criatura de la Iglesia medieval. Las escuelas catecumenales fueron el primer paso. Las escuelas de catecúmenos de la Iglesia primitiva fueron primigenias formas de educación, y de las cuales algunas llegaron a destacarse como verdaderos centros de educación superior, en las que los cristianos doctos investigaban las verdades de la fe, cultivaban las ramas de las ciencias requeridas para ello y transmitían su erudición a sus discípulos. Las escuelas catecumenales constituyeron la primera educación formal de la Iglesia antigua. Los catecúmenos fueron los niños de los creyentes, judíos adultos y gentiles convertidos. Estas escuelas dieron instrucción sistemática a quienes se preparaban para el bautismo cristiano. El currículum consistía en el estudio de la Didaché, el Pastor de Hermas y muchos escritos de otros padres de la Iglesia. 3 fueron las escuelas catecumenales más destacadas de la antigüedad. La escuela de Asia Menor, que tenía una rica tradición apostólica y posapostólica, siendo su maestro más sobresaliente Ireneo, obispo de Esmirna y después misionero a León. En segundo lugar, la escuela de África del Norte, con centro en Cartago. Ahí se levantaron líderes eclesiásticos muy influyentes, de los cuales se destaca Tertuliano, llamado el padre de la teología latina. Y la escuela de Alejandría, la cual empezó para instruir a los recién convertidos y a los niños de los cristianos, pero después se volvió un verdadero seminario teológico. Por ser Alejandría una ciudad donde confluían las culturas de Oriente y Occidente, los cristianos doctos procuraron reconciliar su fe con la filosofía griega. Entre sus teólogos más destacados estaban Clemente y Orígenes, quien llegó a ser asombrosamente fecundo. 6.000 obras dejó escritas. Luego tenemos el círculo de los padres de la Iglesia. Con las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el mundo cambió. En lugar de la ciudad griega, el mundo llegó a ser la patria de los hombres y mujeres. Fue la globalización antigua. Se necesitaba una religión que sirviese a la persona cosmopolita. La filosofía se volvió religión en el helenismo. Por otro lado, el Imperio Romano encontró en la religión un medio para alcanzar el sumo bien, que era el imperio mismo. La predicación cristiana del señorío de Jesucristo por encima del emperador
fue una de las causas de persecución de la Iglesia antigua. Por otra parte, cuando el cristianismo apareció en el siglo I, los escritores hacían omisión de él. Es difícil encontrar alguna referencia al cristianismo en la literatura del primer siglo. Pero cuando se extendió en el mundo grecolatino, los escritores y filósofos decidieron atacarlo por razones morales, religiosas, filosóficas, políticas y sociales. Es decir, el cristianismo tuvo que enfrentar un ataque literario, además de soportar la persecución. Los monasterios pasaron a ser, en la historia, otro avance. Después de un tiempo de decadencia de las escuelas catecumenales, condicionados por las circunstancias políticas del Imperio Romano, surgieron los monasterios en el siglo IV. Tomemos en cuenta que con el edicto de Milán, 313, por el emperador Constantino, el cristianismo adquirió libertad religiosa, dejó de ser perseguido y posteriormente llegó a ser religión oficial del imperio, trayendo como consecuencia la decadencia moral del cristianismo y su paganización creciente. Pero entre los cristianos que aspiraban a una vida espiritual profunda, vieron en el monasterio su opción. Los monasterios transmitieron por siglos la herencia espiritual de la antigüedad pagana, filosofía y literatura, así como el saber de los padres y escritores eclesiásticos, a la par del cultivo de la vida devocional. Los monasterios se convirtieron así en una importante fuerza civilizadora y evangelizadora, especialmente por su énfasis en el estudio y la copia de manuscritos. La lengua de instrucción era el latín y después del estudio de esta lengua se estudiaban las artes liberales. Entre los monasterios más destacados por su educación estaban Tours en Francia, Fulda en Alemania y Monte Cassino en Italia. Luego vinieron los círculos de los doctores de la Iglesia, que aunque no fueron escuela institucionalizada, sin embargo, en dichos círculos se irradiaba el saber de estos gigantes del pensamiento cristiano a sus discípulos y propagaron por siglos sus ideas mediante sus escritos. Recordemos que el ministerio docente de los doctores de la Iglesia cristiana tuvo lugar cuando las herejías y los cismas surgieron en el seno de la Iglesia antigua. Ellos dedicaron sus esfuerzos intelectuales a defender la fe y la unidad de la Iglesia del mismo modo que los padres defendieron la fe en el conflicto con el paganismo. Las escuelas catedralicias. Con el decaimiento de los monasterios al surgir las ciudades medievales, nacen las escuelas catedralicias o episcopales. Al principio los obispos fueron los instructores, pero al crecer la Iglesia, la enseñanza fue delegada a un clérigo especial llamado escolásticos. Fueron escuelas cuyo nivel educacional sería la educación media actual, pero algunas de ellas llegaron a ser del más alto nivel académico de la época. Se enseñaban las artes liberales, la teología, el derecho civil, el derecho canónico y hasta la medicina. París, Chartres, Orleans, Bolonia, Colonia, Oxford, Utrecht y Toledo fueron lugares de renombre por sus escuelas catedralicias. Ellas no solamente preparaban clérigos, sino también maestros de teología y artes liberales. Y así pasamos a las universidades. El paso de la escuela catedralicia a la universidad se da hasta que hubo un orden constitucional y de estudios con su paulatina institucionalización. El trasfondo histórico de esa transformación estaba configurado por los siguientes elementos. Primero, las cruzadas, al poner en contacto Occidente con el mundo árabe. Segundo, el desarrollo del comercio en las ciudades, que favoreció la afluencia de tantos hombres sedientos de saber y entregados a la investigación libre. Y tercero, los gremios de las ciudades, que favorecieron las uniones de estudiantes y docentes para defender sus intereses de cara al mundo exterior. Las escuelas catedralicias líderes de Bolonia y París fueron las primeras en transformarse en universidades.
Esto sucede cuando los estudiantes de Bolonia formaron una sociedad llamada Universitas Studentium, cerca del año 1200. Ellos nombraban al rector y éste recibía la jurisdicción de los profesores. En París la cosa fue distinta. La Universitas se constituyó por la unión de los docentes, Universitas Professorum, para la defensa de sus intereses frente a los estudiantes y las autoridades locales. Las universidades que iban surgiendo imitaban estos dos modelos o una mixtura de ambas. La legitimación de las universidades se basaba en el derecho consuetudinario, pero requería una autoridad universal que permitiera el reconocimiento en todas partes de Europa, la enseñanza que se impartía en dichos centros académicos. Esta autoridad se encontró en el Papa y en el Emperador. De ahí fue que nacieron las universidades y finalmente la ciudad otorgaba a la universidad privilegios necesarios, especialmente en lo que tocaba a vivienda, condiciones de vida, protección, etc. Fuera del espacio de las catedrales, las lecciones se daban en casas privadas o en locales alquilados. Fue hasta en el siglo XV que las universidades tuvieron edificios propios. El año escolar iba de octubre a octubre, con vacaciones intercaladas por Navidad, Pascua o el verano. El horario de clases se acomodaban a la estación de año. Aunque en todas las universidades se estudiaban los conocimientos básicos de la época, la currícula heredada de las escuelas catedralicias, Studia Generalis, algunas llegaron a sobresalir por determinado campo de estudio. Por ejemplo, Montpellier y Salerno en medicina, Ravenna y Bolonia en derecho, París y Oxford por teología. La escolástica tuvo su bastión en la Universidad de París, la cual en el siglo XIII recibió la docencia de Tomás de Aquino, el más grande filósofo y teólogo de la Iglesia medieval. En ese mismo siglo fue fundada en España la famosa Universidad de Salamanca por Afonso X el Sabio, la cual sería uno de los dos modelos que inspiraron a la universidad colonial en el Nuevo Mundo. Y así pasamos de la edad moderna a la contemporánea. Hablaremos un poquito de la Reforma Protestante y su impacto en la universidad. Con la caída de Constantinopla en 1453, a manos de los turcos, tocó a su fin el Imperio Romano de Oriente y se abrió paso la Edad Moderna. El humanismo renacentista marcó la vida humana en todas sus esferas, incluyendo la historia de la Iglesia. Toda la efervescencia intelectual que se desató en las universidades preparó el terreno para la Reforma. En realidad, la Reforma fue un movimiento universitario que prendió en las masas de Alemania y otras naciones europeas. Desde sus precursores fue un movimiento universitario, y así encontramos a Juan Wycliffe en la Universidad de Oxford, Juan Hus en la Universidad de Praga. Lutero había estudiado en la Universidad de Erfurt, la más famosa de Alemania, y fue profesor de la Universidad de Wittenberg. Calvino estudió en la Universidad de París, Orleans y Bourges. La Reforma fundó universidades y generó reformas universitarias. Con el paso de los años se habían dado cambios profundos en las universidades, entre los cuales podemos señalar la nacionalización y secularización de las universidades. Las universidades se volvieron escuelas especializadas bajo control estatal. Maestros y estudiantes universitarios se convirtieron en una inteligencia académica privilegiada que los distanció del pueblo. Se le dio impulso y desarrollo a las ciencias naturales y a las matemáticas, las cuales llegaron a opacar a las humanidades. La teología perdió su lugar central y este fue ocupado por la filosofía. La enseñanza del latín se fue dejando para las facultades de teología. El saber general fue escindido en áreas parciales separadas entre sí, en ciencias particulares especializadas, sin nexo alguno con las demás disciplinas. Hasta cierto punto, la reforma fue paradójica respecto a la universidad.
la liberó de la dependencia de la Iglesia, aunque llegara a perderla. Sin embargo, la Reforma no renunció a la misión en el campo universitario. La Contrarreforma y la universidad. La Reforma llevó a la Iglesia Católica a reformarse. El catolicismo romano reaccionó a la Reforma con tres fuerzas: la Inquisición al estilo español, el Concilio de Trento y la Compañía de Jesús. La primera y la tercera fueron aportes españoles. La segunda fue de italianos y españoles, pero dominada por los jesuitas. Por lo cual, el concilio, en vez de tomar un rumbo conciliatorio con el protestantismo, lo volvió intransigentemente antiprotestante. Los jesuitas empezaron a enseñar en 1546 en la Universidad de Gandía, España. Posteriormente fundaron universidades como Lovaina, la Gregoriana, entre otras, y tuvieron la táctica de buscar ser tutores de los hijos de reyes y nobles para inclinarlos a favor de la Iglesia romana. Se desarrolló la apologética, la teología sistemática y los estudios patrísticos. La Sociedad de Jesús se intercedió en el humanismo renacentista, poniéndole un sello ignaciano, la espiritualidad para la mayor gloria de Dios. La universidad pasó de Europa a América Latina con el apoyo de la corona española y lusitana, pero unida globalmente al carro de la Contrarreforma. Miguel de Unamuno, en carta a José Enrique Rodó, expresaba: aquí todo sigue igual. Yo no sé qué va a hacer de esto. Creo que nuestra desgracia es no haber tenido un Lutero nuestro español. Y como no hemos pasado por Lutero, no podemos digerir a Kant y seguimos presos al realismo vulgar. Pasamos a ver el protestantismo en Norteamérica y la universidad. El protestantismo llegó primero a América Latina que a Norteamérica, pero la Inquisición se encargó de repelerlo o exterminarlo. Cuando los padres peregrinos llegan a Estados Unidos, no solo llevan su religión, llevan cultura y educación. Arribaron en 1629 por primera vez y en 1636 fundaron la Universidad de Harvard con el lema Pro Cristo e Ecclesia. Se enseñaban artes liberales, filosofía, latín, griego y hebreo. A la fundación de Harvard le seguirían otras, entre las que se destacan la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton, lo que significa que, al igual que en Europa, el protestantismo ha entendido que fundar universidades es una forma particular de su modelo de misión, aunque después estas universidades puedan secularizarse e incluso llegar a independizarse de la Iglesia para tener autonomía. La educación para el protestantismo en Norteamérica no era opcional, sino mandatoria por su concepto de misión. Así entramos a considerar la Iglesia contemporánea y la universidad. Con la Revolución Francesa se abre paso a la edad contemporánea. El liberalismo, el racionalismo y el secularismo habían hecho, y lo hacen, impacto en la vida de las universidades, aunque muchas veces negativos para las iglesias y aún para las mismas universidades. En Alemania no se siguió un curso diferente a la influencia de la Revolución Francesa. Se buscó en el clásico concepto medieval de universidad. Se tendió de nuevo a la unidad orgánica de todas las ciencias, siendo el común denominador la filosofía. Sobre esta base, el estudiante, partiendo de una visión de conjunto, debía de adquirir la comprensión adecuada de su estudio especial. En Francia se erigieron academias, pero sin facultades de teología. En Inglaterra sobrevivió el antiguo sistema de colegio. En Italia, las facultades de teología fueron suprimidas en 1873. Donde quiera que el Estado domina, las universidades, la libertad de enseñanza queda limitada y las ciencias seculares influyen negativamente en la fe de los estudiantes.
En Holanda, las fuerzas de la secularización avanzaron rápidamente en la última parte del siglo XIX. Los protestantes de línea liberal separaron la fe del conocimiento. Los sectores conservadores se retiraron sectariamente y otros hacían cruzadas fundamentalistas. Ante esta situación, Abraham Kuyper, pastor reformado y político, propuso una solución basada en su doctrina de la gracia común, el pluralismo, enfatizando la formación en valores y el compromiso social del conocimiento humano. Aunque no estaba de acuerdo con la Revolución Francesa ideológicamente, ni con el liberalismo, sin embargo, su concepción de la educación superior fue genial y en su lógica llegó a fundar la Universidad Libre de Ámsterdam en 1880 para que fuera un think tank y centro de entrenamiento del neocalvinismo. Esta corriente de pensamiento pasaría a Norteamérica con la visita de Kuyper en 1898 a la Universidad de Princeton y a Calvin College. Sus ideas se propagaron a todas las universidades de línea reformada, las cuales formaron la Asociación de Instituciones Reformadas de Educación Superior. Y pasamos a los movimientos de universitarios cristianos. El Espíritu Santo se ha movido entre estudiantes universitarios. La historia de la Iglesia tiene páginas escritas por hombres cuya pasión por Cristo brotó en las aulas de la universidad. Se han distinguido en el ministerio al mundo estudiantil la Asociación Cristiana de Jóvenes, fundada en 1844 en Londres. Actualmente tiene unos 6 millones de miembros por todo el mundo. En 1893 surgió la primera asociación de jóvenes de América Latina en Río de Janeiro y en la actualidad está presente en 14 países. En agosto de 1947 se fundó en la Universidad de Harvard la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Y surge en 1947 también en los Estados Unidos el movimiento de escolásticos evangélicos. Pues podríamos traducir scholar como eruditos, ¿verdad? Movimiento de eruditos evangélicos. Fue parte de un renacimiento del pensamiento evangélico que deseaba enfrentar el reto del desaliento dejado por la posguerra. Es interesante observar cómo en ese tiempo brotan sociedades académicas en las artes, las ciencias y las profesiones, todas impulsadas por el protestantismo. Por otra parte, el Consejo Mundial de Iglesias, a partir de la década de los 60, toma una marcada preocupación por los problemas del tercer mundo. La presencia de pensadores evangélicos latinoamericanos en el Consejo Mundial de Iglesias fue de mucha importancia, ya que estaban en solidaridad con la dramática situación de América Latina. Fue el caso de Mauricio López, cuyo nombre lleva nuestro Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, el CIELAC. En América Latina, la preocupación por el desarrollo en círculos evangélicos fue tomando más y más evidencia. Las iglesias tenían ya un potencial humano que les permitía hacer sentir su presencia en la sociedad, especialmente en el campo de la educación. Todas estas fuerzas intelectuales, espirituales y sociales llevaron a iglesias visionarias de nuestro continente a la fundación de universidades evangélicas, entre las que se destacaron la Universidad Metodista y la Universidad Presbiteriana en Brasil. En Centroamérica se funda la Universidad Evangélica Mariano Gálvez de Guatemala y la UPOLI en Nicaragua. Significa que la UPOLI no fue un caso aislado, sino en principio, al menos de hecho, fue parte de un movimiento cultural eclesial heredero del espíritu de la Reforma y estimulado por la realidad nacional. El movimiento continúa con firmeza. Actualmente hay unas 50 universidades evangélicas en América Latina, algunas de las cuales están relacionadas en la Asociación Internacional para la Promoción de la Educación Cristiana Superior. Quiero ahora entrar de lleno a los desafíos prioritarios en el tiempo posmoderno. Empiezo por el desafío del bien común de la tierra y de la humanidad. Sin duda alguna,
La cuestión fundamental que ha aflorado en la conciencia de los teólogos hoy es la ecología, la cual ha desplazado a otras muchas cuestiones, a juicio de Leonardo Boff. Está amenazada la tierra de la humanidad, la vida de la humanidad, especialmente la vida de los pobres, hombres y mujeres, pero también está amenazada la vida del planeta Tierra. 2/3 partes de la humanidad viven en condiciones de miseria y cada año mueren 60 millones de personas a causa del hambre y de las consecuencias de la pobreza. Bernardo Klinsberg señala el contraste entre el hecho de que las revoluciones tecnológicas han generado las capacidades potenciales de generar bienes y servicios por el desarrollo de la informática, la biotecnología, la robótica, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la ciencia de los materiales, etc. Sin embargo, 1.300 millones de personas viven en pobreza, teniendo que subsistir con menos de $1 al día. 3.000 millones de personas subsisten con menos de $2 diarios. 1.300 millones de personas no tienen agua potable. 3.000 millones de personas no tienen instalaciones sanitarias básicas. 2.000 millones no tienen servicios eléctricos. En cuanto al planeta Tierra, la Tierra está enferma. Polución, el deterioro de la capa de ozono, muerte de bosques, avances del desierto, contaminación de las aguas, eliminación de especies animales, etc., son síntomas de la enfermedad del planeta. Pero ello está ligado al problema de la iniquidad, de la opresión y la impunidad. Eduardo Galeano ha señalado esto con datos en su trabajo La ecología en el marco de la impunidad, 1996. Cito un párrafo. A fines de 1991, la revista The Economist y el diario The New York Times publicaron un memorando interno del Banco Mundial firmado por uno de sus jefes, el economista Lawrence Summers, formado por Harvard. Él reconoció la autoría. Según este documento, el Banco Mundial debía estimular la migración de las industrias sucias hacia los países menos desarrollados por 3 razones. La lógica económica, que aconseja volcar los desperdicios tóxicos sobre los países de menores ingresos, los bajos niveles de polución de los países más despoblados y la escasa incidencia del cáncer sobre la gente que muere temprano. Entonces, la pregunta prioritaria es cómo dar aportación educacional con todo el saber acumulado en 20 siglos de cristianismo, al lado de quienes, al igual que nosotros, acepten el desafío para aceptar juntos, gestar juntos, una tierra que sea casa común y una sociedad en la cual quepamos todos y todas. En palabras de Leonardo Boff, salvarnos juntos, porque el reto es ese. No hay un arca de Noé en la que puedan salvarse solo algunos. Hemos llegado a un punto en el que o nos salvamos todos en esa inmensa arca de Noé, que es el planeta azul, o no nos salvamos ninguno. En la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, 27 de febrero de 2010, expresa: tenemos que curar la tierra y curarla con amor, con cariño, con el cuidado especial, dando centralidad. Por eso, el nuevo paradigma, la nueva visión que repasa todo el documento, está fundado en 3 puntos fundamentales. Primero, la vida en toda su diversidad, no solamente la vida humana. Segundo, la humanidad como familia. Por más diferentes que seamos, somos de la misma familia. Tercero, como gran madre que ha generado la humanidad, que ha generado todo tipo de vida. Entonces, vida, humanidad, tierra, son los ejes que van a estructurar la nueva visión, el futuro de la humanidad, si queremos tener futuro. Este llamado parte de una visión nueva de la Tierra, basada en la astrofísica, la nueva cosmología, la nueva biología,
la nueva antropología y la física cuántica. Nuestra modesta propuesta es que las instituciones de educación superior cristianas, fieles al legado de Jesús de Nazaret, acepten este llamado al bien común de la tierra y la humanidad. Traten de viabilizarlo, aportando a 3 grandes rubros de trabajo. Primero, el estudio del desarrollo en América Latina en relación con el capital social y la cultura, que son claves olvidadas del desarrollo. 2, el estudio de la relación entre la ética, la educación y el desarrollo para hacer aportes a la búsqueda de una sociedad más justa, más humana, más cristiana, en la que se viva la cultura de paz. 3, hacer democracia y biocracia. Se trata de una ética social y una ética del cuidado del planeta. En segundo lugar, educar como cristianos y cristianas en el siglo XXI. Los desafíos éticos están ligados al carácter cristiano del o de la docente en las universidades de inspiración cristiana. El doctor Samuel Escobar, destacado teólogo bautista y educador peruano, establece unos criterios para educar como cristianos y cristianas en el siglo XXI. Queremos presentarles resumidamente. 1. Educar desde un punto de partida. Educar desde un punto de partida cristiano. Proponer una visión articulada de lo humano vinculada a una práctica de la fe, las cuales van a nutrir una práctica educativa cristiana. 2. Educar para la creatividad cultural. El designio divino implica la capacidad de creación cultural, científica, organizacional, folclórica, lúdica, teológica, literaria, artística. Escobar cita a Sidney Roy. Cuando Dios entró simbólicamente en su descanso, la humanidad comenzó a poner el hombre frente a la responsabilidad de continuar en su carácter de criatura la tarea también comenzada. Es decir, el ser cristiano tiene que ver con la creación cultural en nuestro tiempo posmoderno. Tenemos el desafío de buscar la armonización de lo que hay de valioso en la herencia cultural occidental y lo que hay de valioso también en la riqueza de las culturas indígenas emergentes. 3. Educar para la plenitud. La visión bíblica de lo humano nos permite afirmar las dimensiones múltiples de la persona. El redescubrimiento de lo corporal por la posmodernidad nos debe llevar a que los y las educadoras cristianos eduquen a la totalidad de la persona con una visión integral de su propia realidad corporal para saber respetar y considerar la de aquellos a quienes sirve. Educar para la plenitud implica la conjunción del inteligir con el sentir. Citando a Thomas Groom, educador norteamericano, Escobar afirma: todos los temas vinculados a la vivencia de la fe cristiana no pueden reducirse a problemas que han de resolverse. Hay alegrías que celebrar, hay misterios que abrazar y hay dones que aceptar. 4. Educación para la salvación. No se puede dejar de lado la naturaleza redentiva de la experiencia de iniciación cristiana. La evangelización es un proceso educativo que forma a las personas en la conciencia de condición pecadora y necesidad de salvación. Se requiere mucha creatividad en la presentación del Evangelio para no caer en la rutina de repetir mensajes que los alumnos oyen solo porque la institución se los impone, pero que ni comunican la verdad ni forman en ella. Y 5, educar para la novedad de vida. Hay algunos aspectos que son componentes de la educación para la vida nueva. Entre ellos tenemos una revalorización de la familia, buscar una nueva espiritualidad en el silencio y el retiro, recuperar y forjar la vida en comunidad, una sana conciencia de imperfección que nos haga humildes, que nos lleve a la madurez, crecer en el conocimiento de Cristo por la vía de la solidaridad con el sufrimiento de Cristo
en la compasión que lleva al compromiso y vivir con sentido de misión para cumplir el propósito de Dios en el mundo. Y en último lugar, hablaremos de un ministerio con la nueva ciencia. La educación superior cristiana en tiempos de posmodernidad tiene un ministerio abierto muy amplio en relación con el desarrollo de la nueva ciencia. Primero, un ministerio ético sobre las aplicaciones de la ciencia actual. Requerirá la crítica necesaria, el control ético de la ciencia aplicada y especialmente la búsqueda de un nuevo paradigma integral de la ciencia, biocéntrico, transdisciplinario, ecológico, sistémico y holístico. Es un nuevo modo de hacer ciencia que, además de guiar las aplicaciones tecnológicas de la ciencia, tiene precedencia sobre los mecanismos del mercado. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso de los transgénicos en Brasil. Segundo, cultivar el diálogo entre la ciencia actual con la religión. La ciencia ha cambiado. Si cambia la ciencia, cambia la educación. Y debemos decir también que la religión cambia si quiere ser coherente. Aunque el mundo contemporáneo experimenta procesos de secularización acelerada, no se puede negar que también hay una vuelta vigorosa de lo religioso, de lo místico y de lo esotérico. Científicamente se han hecho críticas a la religión desde diferentes ángulos. Sin embargo, la religión retorna a la sociedad secular. Parece ser que en nuestras sociedades hay un cansancio del exceso de racionalización y ante la angustia vital el ser humano busca algo mayor que le llene, que le dé sentido a su vida. Leonardo Boff estima que el gran equívoco de las distintas interpretaciones científicas de la religión reside en el hecho de situar lo religioso en un lugar equivocado, dentro de la razón. Pero sucede que la razón en sí misma no es un hecho de razón, es una incógnita, y considera que el lugar de la razón reside en aquello que el filósofo Ernst Bloch llamaba principio esperanza. Para el filósofo y matemático Ludwig Wittgenstein, en el ser humano no existe solo la actitud racional y científica que siempre indaga cómo son las cosas y para todo busca una respuesta. Existe también la capacidad de extasiarse. Extasiarse no puede expresarse por una pregunta, por eso tampoco existe ninguna respuesta, existe lo místico. Lo místico no reside en cómo es el mundo, sino en el hecho de que exista. La limitación de la razón y del espíritu científico reside en el hecho de que ellos no tienen nada sobre la cual callar. Lo religioso y lo místico terminan siempre en el noble silencio, pues no existe en ningún diccionario la palabra que lo pueda definir. Por ello, consideramos que un nuevo diálogo debe promoverse en América Latina entre la ciencia y la religión, lo cual nos conducirá a una nueva espiritualidad. La formidable obra Ciencia y Espiritualidad, la nueva visión, que recoge los diálogos del teólogo católico norteamericano Matthew Fox con el científico protestante inglés Rupert Sheldrake, es una muestra bellísima de lo fecundo del diálogo ciencia y religión. Ambos llegan a la conclusión que con la llegada del nuevo milenio es necesaria una nueva visión que pueda unir a la ciencia, la espiritualidad y lo sagrado. Es una obra a ser estudiada como ejemplo del diálogo necesario para llegar a una espiritualidad ecuménica y liberadora. En nuestro tiempo, la espiritualidad es muy necesaria, especialmente para la formación del hombre nuevo y la mujer nueva. Muchas gracias.
Solicitamos a la maestra Ivania Matamoros, vicepresidenta del patronato, y a la ilustrísima señora rectora, doctora Lidia Ruth Zamora Cortés, a que pase adelante. Van a entregar una placa y un obsequio respectivamente. Y me voy a permitir leer el texto de la placa que le será entregado al doctor Jerjes Ruiz por dictar la lección inaugural del año 2014. La Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, sirviendo a la comunidad, expresa su reconocimiento y gratitud al doctor Jerjes Perfecto Ruiz Castro por dictar la lección inaugural del año académico 2014, la educación superior cristiana en la postmodernidad, una perspectiva latinoamericana, contribuyendo así al enriquecimiento y consolidación de los conocimientos de la comunidad universitaria y de la sociedad nicaragüense. Managua, 9 de abril de 2014. Firman Lidia Ruth Zamora Cortés, PhD, rectora, doctor Oscar Lorenzo Castillo Guido, secretario general. Antes de finalizar el acto, tendremos las palabras del ilustrísimo señor maestro Tomás Telles Ruiz, vicerrector general de la universidad. Escuchar el verbo claro, elocuente y aleccionador del doctor Jerjes Ruiz Castro es un privilegio que no todos tenemos. Y en esta mañana ha sido muy placentero escuchar ese verbo que nos llama, que nos desafía, que nos ilustra a través de esta importante lección inaugural, brillante, inspiradora y desafiante. La educación superior desde una perspectiva latinoamericana en el periodo de la modernidad. Queremos expresar a nombre de la Universidad Politécnica de Nicaragua nuestra gratitud a este distinguido orador, el doctor Jerjes Ruiz Castro, por habernos traído esta cimbrante y desafiante lección inaugural que nos deja impactados y que nos deja con ese eco hermoso de que nuestra sociedad nicaragüense, nuestra Universidad UPOLI, tiene que seguir adelante como esa señal luminosa, como esa luz encendida que debe iluminar las tinieblas de este mundo, las tinieblas de una sociedad que cada día parece alejarse más de Dios y de esos valores, de esa espiritualidad, y ser nosotros como el vigía, como el navegante que marchando por el mar proceloso, sin embargo, lleva la luz encendida hacia ese puerto y hacia ese faro que es nuestro Señor Jesucristo. Con Tertuliano, Pablo de Tarso, con la Reforma Protestante y sobre todo con Jesús de Nazaret, anunciemos el fin de un largo cautiverio, el cautiverio de la ignorancia, y la llegada de un raro tesoro, el tesoro de la educación, pero una educación que tiene como su centro la luz esplendorosa de un evangelio que nos educa en valores para el reino de Dios, reino que empieza en el aquí y el ahora, y que se continuará en la plenitud de la presencia eterna del Dios inmortal.
Gracias, doctor Jerjes Ruiz Castro, por este verbo iluminador y gracias por este desafío que queda plantado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias a los distinguidos visitantes que nos acompañaron en esta lección inaugural. Gracias a la comunidad universitaria de la UPOLI, profesores, trabajadores y sobre todo estudiantes. Gracias a todos y todas. Y digamos como Gabriela Mistral, oh, que por doquiera derramemos rosas. Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de armonía y de educación. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos y a todas. Para concluir este magno acto, pedimos a la distinguida audiencia ponerse en pie para escuchar el himno de nuestra universidad.